Saludos y que el Señor te bendiga. Aquí Miguel Antonio Ortiz nuevamente en otro episodio más de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Espero que te encuentres bien. Tú y toda tu familia. Aquí estoy en una hermosa, calurosa pero serena tarde, buscando un lugar donde poder preparar este episodio, este contenido para compartir contigo más estudios sobre la palabra del Señor, sobre este tema de la cultura y cómo la cultura incide, afecta, influye de alguna manera los aspectos que son bíblicos. Se supone que la voluntad de Dios debe prevalecer, la instrucción del Señor, sus directrices, mandatos, comandos, como usted le quiera poner, debería ser la guía confiable, es guía confiable de todo el quehacer humano. En la escritura podemos leer de cómo un jefe debe ser con los empleados, cómo los empleados deben ser con el lugar del trabajo, con sus jefes. Usa otro tipo de lenguaje porque habría que ver el contexto histórico, cultural prevaleciente al momento que se escribe, a quién se le está dirigiendo. Por eso usa el término esclavos, usa el término amos. Pero tenemos que buscar cómo ubicar eso para nuestro contexto actual del siglo XXI. Pero hay enseñanza en cuanto a eso. Cómo ser buen esposo, esposa, de eso vamos a hablar en breve algo, porque la cultura sí ha cambiado eso con el pasar del tiempo. Se ha normalizado cosas que nunca debieron haberse normalizado, pero ya sucede tanto que se acepta. E inclusive la lucha que tal vez podríamos llevar los creyentes en diferentes foros, tal vez judiciales, legislativos. En algunos casos se da, gracias a Dios se da, pero en otros casos ya no hay nadie luchando porque ya tal o cual cosa se aceptó, se normalizó. Se le ve como bueno, por ponerlo en otro contexto. Este tema es el que estamos considerando, analizando y meditando en él en estos días. Estoy aquí en este tranquilo parque que el municipio de Juana Díaz ha estado haciéndole mejoras, noto algunos cambios. La única situación que sucede que las canchas como la que se ve aquí al lado, la cancha de baloncesto, de básquetbol, bajo techo, tienden a ser invadidas por las palomas. Las palomas se ven son como bonitas y por aquí hay varias dando vueltas. El problema es que las palomas también cargan con muchas enfermedades. Y las palomas invaden las canchas de baloncesto a tal nivel de que prácticamente uno no puede estar tranquilo ahí debajo porque pues cosas pasan, ¿verdad? Accidentes, el bombardeo que ellas hacen. Sin yo tener que ser más específico de lo que quiero decir, hace rato yo sé que tú sabes lo que yo estoy hablando. Pero están haciendo mejoras. El banquito donde yo estoy sentado me di cuenta que es nuevo. Lo hicieron en cemento, así que esto debe durar un buen tiempo. Pero aquí estamos. Te he dado bastante tiempo a buscar tu Biblia, tu libreta de anotaciones. También he puesto la dirección de correo electrónico si te quieres comunicar conmigo. Si quieres enviar una nota de petición de oración, decirme de dónde me estás escribiendo. Quisiera saber cuán lejos llega este esfuerzo. Si le das likes a los episodios, si haces un comentario, aunque sea un saludo, todo eso ayuda a que crezca el canal. La suscripción, obviamente, cuando le das al botón de suscripción, de subscribe, también ayuda para que alcancemos a más y más personas con el mensaje de la gracia de nuestro Señor. Y que el Señor te bendiga a ti grandemente y a mí, que nos colme de sabiduría. No es fácil nosotros vivir en este mundo siendo creyentes cuando la dirección en que van las cosas en el mundo es contraria. Es como la ilustración esa del salmón, que el salmón está yendo en contra de la corriente y quiere regresar al punto donde nació. Tengo entendido que eso es lo que hacen en un punto dado de sus vidas. Y cuando van a subir en lugares que hay cascadas, está bajando el agua, ellas dan unos saltos enormes, haciendo una fuerza extraordinaria, moviendo sus aletas, y Dios lo hizo así. Y nosotros, para hacer una ilustración de algo de la naturaleza, que la Biblia hace mucho eso,
para entender conceptos espirituales bastante importantes, nosotros estamos como ese salmón que está yendo en contra de la corriente. Hay una parte nuestra espiritual que conectó con el Señor al momento de creer, pero estamos en esta carne que nos mete en tantos problemas. Pero el espíritu quiere agradar a Dios y se encuentra con ese conflicto, y entonces se agrava cuando la sociedad ha normalizado tantas cosas. Recuerdo las campañas de dile no a las drogas, que hubo muchas en Puerto Rico. Ahora las campañas tienen otra connotación o utilizan otro slogan, pero era dile no a las drogas. Y de momento alguien dijo, mira, se puede hacer algo con la marihuana. La marihuana entonces sirve para tal o cual cosa, si lo utilizan de esta manera, si es un extracto. Eso yo no lo entiendo totalmente, pero más o menos lo que he ido agarrando en la discusión. Y ahora resulta que no es tan mala nada. Y hay dispensarios de marihuana alrededor. Y uno dice, wow, ¿qué fue lo que pasó aquí? Después de tanto tiempo que nos dijeron que eso era horrible, ahora resulta que no, tiene sus bondades. Entonces, cuando abren puertas como esa, délo por seguro, tenemos que tú y yo anticipar que van a seguir abriendo otras puertas. Se normalizó, y estoy usando este término, tal vez, ¿verdad? No debe ser tan libre de usarse, pero creo que es bien fácil que tú y yo entendamos lo que está pasando. Hay un problema grave de los adolescentes y ciertos segmentos muy jóvenes de la sociedad en que están muy activos sexualmente. Se quieren llevar a cabo campañas de la abstinencia, de esperar al matrimonio, etcétera, que consideramos que eso es lo correcto. ¿Qué pasa? Que al darse unos números que se sacan, ¿verdad? Dependiendo quién está recopilando la data, que debe ser el Departamento de Salud en Puerto Rico, en otros lugares no sé cómo se llamará, y se dan cuenta que no están logrando mucho, pues como lo van a seguir haciendo como quiera, pues entonces se le dan protecciones y profilácticos y todo este tipo de cosas para evitar que queden embarazadas las jóvenes, y entonces eso crea otro tipo de carga social a la familia, se interrumpe su vida académica, entre otras cosas. Son niños teniendo niños sin tener trabajo ni casa ni nada. Por eso los departamentos, por ejemplo en Puerto Rico se llama el Departamento de la Familia, está llena de casos de muchas otras cosas, sin olvidarnos de que están los casos de maltrato infantil, maltrato a las personas de la tercera edad. Y todo eso uno va viendo de que es bien complicado llevar a cabo una vida social buena que sea bajo las reglas de Dios y su palabra, cuando se normalizan tantas cosas. Se normaliza a tal punto que cuando uno presenta lo que dice la Escritura, a alguien le parece hasta ridículo y se ríen, y eso no es así, o eso era antes. Esas son las negociaciones mentales que se hacen. Podríamos hablar y mencionar, no dejar fuera el tema del aborto, que tanto se discute, y entonces está la frase de mi cuerpo, mi decisión, my body, my choice, ¿verdad? Que muchas mujeres uno los ve en las noticias y en manifestaciones que se hacen. Eso a mí siempre me resulta curioso, porque personas que las permitieron que nacieran, ahora se sienten con el poder y la capacidad de poder decidir que otro no nazca. Pero para ellos haber nacido estuvo fantástico, ¿verdad que sí? Es irónico cómo el mundo va haciendo este tipo de cambios, que uno lo mira a través del prisma de la palabra de Dios, y uno se da cuenta que algo no está saliendo bien. Los resultados, las luchas que tienen que las necesidades socioeconómicas que los gobiernos tienen que tratar de atender, los gastos billonarios que se hacen para tratar de resolver problemas, uno puede buscar orígenes y puntos que son de la palabra de Dios, que al desviarse solo era cuestión de tiempo, que se saliera del control
y que todo esfuerzo que lleven a cabo es bastante, casi infructuoso. No logran lo que quieren hacer porque ya se ha normalizado tanto, hay tanta gente haciendo toda la cual cosa, que entonces cuando uno se va a dar cuenta, uno observa, uno dice, el Señor siempre tuvo razón. Si uno se sale de su ámbito, entonces lo que quedan es meternos en líos, en grandes dificultades. Ya te mencioné eso. Cuando hubo una época de la prohibición, que la gente no podía consumir alcohol, eso, lo que yo he visto en películas y documentales y todo, es para cierta época de los años 30, creo, en Norteamérica, y vino la Gran Depresión. Pues la gente habían unas personas preparando bebidas alcohólicas en lugares ocultos, porque era prohibido. ¿Y qué hizo el gobierno? Bueno, hay tanta gente consumiendo, ¿lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a ponerles impuestos. Vamos a dejar que las personas consuman alcohol y entonces de una vez ahí sacamos fondos para escuelas, cajeteras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Solucionaron el problema? No, eso me recuerda a mi querido hermano Carlos García de la Iglesia Bíblica, que la solución del problema cambió el problema. Porque ahora tú tienes un problema de alcoholismo y tienes un problema de personas que están, ¿verdad? Problemas matrimoniales, se pierden finanzas, divorcios, accidentes automovilísticos, gente pierde la vida. Entonces, lo que pareció una gran idea de dejar que, bueno, como todo el mundo lo quiere hacer, pues déjalo que lo hagan. La prostitución, que en algunos países también ya prácticamente lo declaran como otro trabajo más. Y estas empleadas, que realmente lo que están haciendo es, pues, afectándose, denigrándose. Y estamos hablando, y uno dice mujeres, pero es mujeres y hombres que se prostituyen. Pero en algunos lugares del mundo es un oficio. Y uno dice, pero ¿cómo fue esto? Bueno, en algún momento dado histórico, alguien levantó la mano en algún tipo de reunión importante donde habían personas que toman decisiones importantes, hizo el planteamiento. Tal vez al principio alguien dijo, no vuelvas a presentar eso, eso es una locura, lo que tú estás diciendo no hace sentido. Insistió un poquito más hasta que un día lo aprobaron. La discusión que hay hoy día fuertemente con que si los niños tienen la potestad de decidir, si un niño dice que es niña, entonces tienen que ayudarlo a que sea niña, y quitarle la potestad a los padres y gastar dinero de fondos públicos para operarlos y darles, qué sé yo, un tipo de medicina o alguna cosa que tienen que tomar para ayudarles en esa transición. Y uno lo mira y uno dice, padre, ¿sabes? Una de las cosas que a mí me sorprende es el hecho de que todavía haya humanidad con todo lo que está pasando. Y cuando uno va hacia la historia bíblica del tiempo de Noé, como cuando Jesús le dijo a los apóstoles, como en los días de Noé, como diciendo, les estoy dando un punto de referencia histórico, vayan y vean qué fue lo que pasó para entonces. Lo que pasó para entonces fue tan grave la manifestación del mal y de la pecaminosidad y de la rebeldía que Dios tuvo que intervenir. Y ya sabemos por qué el Señor va a intervenir otra vez. Por mucho por lo que yo te acabo de compartir, pero son muchas otras cosas más que están pasando y que se han normalizado. Vamos a leer la escritura, porque de eso se trata estos episodios, en esta muy larga pero necesaria introducción para dejar como base y recordar qué es lo que estamos observando. Yo sigo viendo más cosas en la sociedad, en nuestros comportamientos, pensamientos, opiniones, actitudes y todo, y de verdad que hace falta que el Señor dé su próximo paso, que venga y busque la iglesia, para que entonces más adelante obviamente viene la tribulación y después viene Jesucristo a reinar sobre la tierra en el reinado del milenio. Pero no puede darse una cosa hasta que no se dé la otra. Pero cuándo Él lo va a hacer yo no sé. Pero hay un anhelo en nosotros de ser revestidos, ¿verdad? De que se nos dé este cuerpo que se nos ha prometido, cuerpo incorruptible e inmortal. Pero todo a su debido tiempo. ¿Qué está haciendo el Señor por ahora? Bueno, tiene las puertas abiertas de la gracia para que las personas lleguen a la salvación, a la reconciliación con Dios, a la justificación, a la adopción, a la redención,
al perdón de todos sus pecados y la vida eterna por creer en Cristo como Señor y Salvador. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Por cierto, estás viendo en otros países le llaman poleras, ¿verdad? Y dice Argentina, no es que yo sea fanático de Argentina en el fútbol, soccer. A mí me gusta el fútbol americano. Creo que ustedes se habrán dado cuenta hace tiempo, los que vienen viéndome ya hace 2 o 3 años, que yo soy fanático del fútbol americano. Pero en estos días vas a empezar a escuchar que se va a hablar mucho del mundial. Mucho, mucho del mundial. Y ese tema va a ser casi inescapable en muchos ámbitos de la sociedad. Y entonces, pues aquí está el ambiente, ¿verdad? Argentina es un buen equipo, pero yo no te puedo decir que yo soy fanático de tal o cual, porque yo no sé que se va a hablar mucho de la cultura. Ese es uno de los deportes, tal vez el deporte número 1 del planeta, que muchos fanáticos tiene el fútbol soccer. Los hinchas, ¿verdad? Estos fanáticos que son bien, bien bravos y rabiosos, por eso nos llaman fanáticos. Porque el fanático no piensa bien y de verdad que se entregan. Lamentablemente, recientemente, y voy a llegar al estudio, no te preocupes. Déjame compartir esto porque uno está observando a la sociedad. El equipo de Francia, un equipo de Francia en fútbol soccer estaba enfrentándose a otro equipo. No recuerdo cuál era el otro equipo. Yo lo que sé es que Francia ganó. Y en vez de tirarse a la calle a la gente a abrazarse, a celebrar y llorar, de esas lágrimas de victoria, de alegría y de gozo, prácticamente iban a acabar con la ciudad de París. Las manifestaciones fueron como si hubiera una reyerta, una especie de protesta masiva. Se dieron cuenta que dentro de todo el grupo, mucha gente que estaba dentro del grupo son las personas que han llegado de otros países, los inmigrantes, y habían incendios y destruyeron propiedad y bueno, ¿qué no hubo? Y uno dice, wow, y eso que ganaron. Y todo fue la reacción por un juego deportivo. Imagínate si hubiesen perdido. Y uno dice, ¿qué manera de celebrar? ¿Qué manera más peligrosa de celebrar que uno tiene que irse, coger? En Estados Unidos yo he visto también que en algunas ciudades, no en muchas, pero sí he visto que cuando ciertos equipos ganan, se tiran a la calle y hacen exactamente lo mismo. A romper vidrios, vitrinas, quemar vehículos, pero no entiendo, no se supone que sea alegría. ¿Por qué están dañando propiedad ajena? Porque están contentos porque ganaron. Vaya usted a entender cómo van las cosas. Vamos al modelo de Dios de la familia otra vez y vamos a Efesios capítulo 5. Y vamos a ir leyendo algunas cosas que yo sé que todavía incomodan a mucha gente. ¿Por qué? Porque la sociedad ha tomado unos giros. Estaba el machismo, vino el feminismo, está la masculinización de la mujer y la feminización del varón, donde estamos viendo que esa frase de empoderamiento, que todo el mundo quiere tener poder, al empoderar tanto, digamos, en este caso a la mujer, entonces, y yo no digo que es la causa principal, todo es secuela y consecuencia de otras cosas que se vienen dando. El machismo que abusó mucho de la mujer. La mujer se rebela. Ahora tú tienes a dos personas que están en una lucha férrea por el control y por el poder y quién canta la jugada. Lo que está haciendo que otros aspectos de la vida familiar, social, de la estructura social, que debería ser balanceada, no se está dando como debe darse porque se están haciendo las cosas muy diferentes a como Dios las plantea. Yo voy a ir leyendo unas cosas que dicen la palabra de Dios. Yo no puedo controlar lo que algunas personas reaccionen con relación a esto. Es lo que dice Dios y Dios sabe por qué lo establece de esa manera. Él sabe lo que a ti y a mí nos conviene y lo que nosotros necesitamos, no lo que queremos. Tú y yo podemos querer muchas cosas, pero podemos estar totalmente errados. Lo importante es que prevalezca la voluntad de Dios. Dios es santo, es perfecto, conoce pasado, presente y futuro, pues Él sabe lo que a ti y a mí nos conviene. Especialmente a ti y a mí ahora que estamos viendo
en el comienzo del primer cuarto de este siglo XXI y lo que se ve no se ve bien. Imagínate cuando lleguemos a la mitad del siglo, posiblemente muchos de nosotros no lo veamos. Obviamente, si el Señor no viene a buscarnos, no vamos a ver el final de este siglo, porque no sabemos cuánto tiempo el Señor tarda en volver. Y primero recoge la iglesia, después la tribulación y después viene el establecimiento del reino milenial. Pero que mucho han cambiado las cosas. Mucho. Y se toman decisiones que uno dice, ¿quién levantó la mano y hizo esta propuesta? Porque esa persona no es necesariamente la culpable. Es los que dijeron amén a la propuesta. Entonces, después que aprueban algo, cuando dicen nos equivocamos, tenemos que revertir. Entonces, el grupo que había salido victorioso por la propuesta, ahora se van a rebelar, porque después que tú le das algo a una persona para quitárselo, eso es un problema. Dice el Efesios 5, el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahí el Señor incluyó a todos, unos a otros, pero según vamos leyendo el contexto de lo que vamos a ir leyendo tú y yo, recordando que es la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que el Señor se va a estar enfocando en la estructura matrimonial y familiar. Y cuando uno lo va leyendo, uno dice, wow, pero es que no hay mucho de eso que dice ahí. Seguro, porque nos fuimos alejando del centro, de la luz, de Dios, de su voluntad, de su consejo, para entonces ir a lo nuestro, a nuestras interpretaciones de lo que nosotros creemos que es lo mejor para la sociedad. La cultura fue afectando fuertemente, metiéndose y mutando, haciendo que cambiara lo que Dios expresa en su palabra. Las casadas, ve, ahí está siendo bien específico. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Mire, en más de una consejería matrimonial que yo he podido dar en algún momento dado, es interesante como una de las dos partes hace así. Una de las dos partes como que reacciona, como que, ¿qué? Y la otra parte hace y se sonríe. A que tú te imaginas quién está haciendo cuál reacción. Pero no es para estar celebrando, es para analizar. Uno lee algo como esto, las casadas, se está refiriendo a gente que está casada en unión correcta, como debe ser, ¿verdad? Hombre y mujer, como Dios siempre ha querido que sea. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, pero entonces dice, como al Señor. Una mujer temerosa de Dios, que conoce la palabra de Dios, que ha madurado en la fe, va a entender esto rápido y se va a ubicar sin verlo como me están aplastando, me están... entonces yo tengo que, ¿verdad?, entrar en un sistema dictatorial, abusivo, porque ese es el problema, que ya mismo vamos a llegar a lo que el Señor quiere con el varón, con el marido. Pero se está refiriendo a la casada, que esté sujeta a sus propios maridos. Entonces dice, pero ¿qué es esto? Esclavitud, abuso, ¿qué es esto? Que si patriarcado, que si matriarcado. Y entonces empiezan todas estas discusiones que tú oyes en las protestas en la calle, en las universidades, se transmiten a través de los telediarios, los noticieros. Y entonces ahí es que tú puedes ir notando, espérate, una cosa es lo que dice Dios y otra cosa es lo que dice la cultura. Y ahí vamos a ver por qué mucho de lo que pasa. Porque dice, como al Señor. Ellas, porque se está refiriendo a damas, mujeres, esposas, que son de Cristo y están sujetas al Señor como los varones estamos sujetos al Señor también. Dice el versículo 23, esto no se pone más fácil para ciertos grupos, pero ¿qué es más importante? ¿Lo que Dios tiene que decir o la opinión de nosotros? ¿Nuestro parecer o la voluntad de Dios que todo lo sabe y que Él es perfecto y que no hay sombra de variación en Él, no hay pecado en el Señor? Esa es fácil de contestar. Dios siempre va a tener la razón. Cuando uno pone en práctica la voluntad de Dios, uno ve por qué el Señor dice que hagamos tal o cual cosa.
pero hasta que no lo pongamos en práctica no vamos a saber. Y cuando lo ponemos en práctica uno dice, con razón. Con razón el Señor nos decía esto y nosotros estábamos haciéndolo mal. Porque el marido es cabeza de la mujer. Damas, por favor, si hay alguien que está haciendo así, se siente incómodo y está a punto de cambiar y apagar y buscar otra cosa en YouTube, por favor, le pido, dele la oportunidad, no me dé la oportunidad a mí, dese la oportunidad a usted y al Señor en su palabra y escuche lo que estamos entrando en lo que yo le llamo la fórmula de Dios para la familia, dentro del contexto de lo que es la cultura versus la Biblia. La Biblia debe ser el perro y la cultura es el rabo que se mueve. Pero estamos dejando que el rabo, la cultura, mueva al perro. Eso está mal. Igual que cuando las emociones. ¿Cuántas cosas no estamos haciendo por cuando tenemos ganas o no tenemos ganas? O si los sentimientos están ahí o no están ahí. Y no se toman decisiones racionales. Todo es, bueno, depende de cómo me sienta. Y siempre hacemos la misma pregunta a la gente. ¿Cómo te sientes? No, pregunta qué tú piensas sobre eso. ¿Cuál es tu parecer? Porque los sentimientos y los pensamientos están bastante entrelazados, pero el pensamiento es la clave. El pensamiento lleva eventualmente a una acción. Si el pensamiento está correcto, la acción debería ser correcta. Lo mismo es si el pensamiento está equivocado, pues entonces se cometerán errores. Porque el marido es cabeza de la mujer, lo determinó Dios, no lo determinamos nosotros. Que hay individuos que han abusado de esto, que no lo han sabido llevar y se quieren salir con la suya, teniendo un gobierno dictatorial bajo sus techos, eso no está bien. Porque eventualmente vamos a ver lo que el Señor dice con relación a los maridos. ¿Está bien? Pero vamos a ir por partes. El Señor determinó que el marido es cabeza de la mujer, pero no para ser un dictador, un abusador, un macho, un macharrán, machista. Dice, mira la similitud. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. En el versículo anterior dice, como al Señor, y en este versículo 23 del capítulo 5 de Efesios dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. El vínculo de lo que estamos tocando, la clave está, lo que pasa es que nos enfocamos en la directriz de que el hombre es la cabeza de la mujer. Y ahí está la pelea, la negociación, no sé, eso no me gusta cómo se oye. La segunda parte es la clave, es si el Señor está en la ecuación. Esto que yo estoy leyendo es prácticamente imposible presentárselo a una pareja donde ambos son inconversos, donde ninguno de los dos es salvo porque no tienen el Espíritu en ellos. No entienden las cosas de Dios y van a tal vez traer a una relación matrimonial lo que vieron tal vez de ejemplo en sus casas, que ojalá haya sido bueno, o lo que recogen de la sociedad o de un libro que leyeron, pero no es de la Biblia, no es la palabra de Dios. ¿Usted sabe por dónde andan el porcentaje de divorcios en este momento? Voy a aprovechar, déjame ver que no se me vaya a perder esto que tengo aquí. Ok, voy a escribirlo ahora en tiempo real. Porcentaje de divorcios en el mundo para el 2025. Vamos a ver qué me dice esto. Dice, a nivel mundial, y esto siempre hay que tomarlo con pinzas porque esta información puede tener márgenes de error, pero para lo que estamos tú y yo considerando es importante. A nivel mundial, entre el 41% y el 50% de los primeros matrimonios terminan en divorcio, o sea, la mitad. Se casan 10 parejas, 5 se van a divorciar. Eso es un desastre, eso es una calamidad. Las secuelas, consecuencias y efectos que tiene un divorcio se van a reflejar de alguna manera en la sociedad. En niños que no se criaron correctamente porque no están los dos padres bajo el techo. En que las parejas traen otros nuevos, ¿verdad? Esposos o esposas al hogar y todo lo que a veces eso a veces sale bien. Pero en muchos casos empiezan a fusionar familias que no se ven con los mismos ojos.
donde tal vez el divorcio de la pareja fue un divorcio contencioso y eso sigue peleando. Entonces él se vuelve a casar, ella se vuelve a casar y sigue eso arrastrando y metiendo a más personas. Ni hablar las discusiones de las pensiones alimentarias cuando tienen que ir a la corte. Los efectos que pueden tener también en psicológicos en los niños y adolescentes, porque sus padres, que eran sus figuras tan importantes, con ellos sus protectores y sus héroes, de alguna manera, sus campeones, ahora no están juntos. Entonces ellos se sienten, me van a dejar a mí también. O yo no duermo igual porque papi no está aquí, o mami no está aquí. Mira, trajeron a esta persona a la casa, este no es mi papá, esta no es mi mamá. ¿Me entiendes? No se pensó en eso, no se midió. Y se ha normalizado tanto que tú decir que una persona se divorció o algo, ya casi nadie se escandaliza. Tal vez cuando las parejas son creyentes y pasa algo y se divorcian, pues hay una tristeza, pero no debe sorprender con esta cantidad de números. Pero dice más. Dice, sin embargo, las tasas varían drásticamente según la región y el método de medición, situándose las tasas brutas globales más altas por número de habitantes en países de Europa del Este como Rusia, un 74%, y Ucrania 71%. Por cierto, que estos dos países están en un conflicto bélico en este momento. Dice, países con las tasas más altas, porcentaje de matrimonios que terminan en divorcio: Rusia 74, Ucrania 71, Italia 69, Francia 55, un país que la gente lo relaciona y la ciudad de París con algo tan romántico, ¿verdad? El amor, ¿verdad? Y todas estas cosas. Igual que Italia, ¿verdad? Canadá 48% y Estados Unidos 45%. Añaden una nota. Cifras de países como España y Portugal suelen reportar ratios alarmantemente altos por encima del 80%. ¿Qué es esto? La gente prácticamente, pues no sé, porque tampoco tengo la información de cuánto tiempo duran, pero no están durando mucho. Estos números son alarmantes. Y el divorcio también se normalizó. Y hay quien se casa diciendo, bueno, si esto no sale bien. Hay otros que dicen, no nos casemos porque eso simplemente es un papel. Y eso, el papel aguanta lo que le escriban. Vamos a decidir vivir juntos. Vamos a hacer como una especie de prueba. Un test drive, ¿verdad? Un test drive de convivencia, un test drive de intimidad, un test drive de mezclar o no los aspectos financieros. Vamos a ver cómo sale. Y si en la gestión de estar juntos sin casarnos salen hijos, pues vamos a ver cómo. Voy a añadir otro punto porque tengo temor de que se me vaya a olvidar en medio de todo esto que estamos poco a poco adentrando. Hoy estaba viendo yo un documental del canal Al Jazeera y todos estos sitios, como te he dicho antes, hay que tomarlos con pinzas, las fuentes de donde vienen. Pero estaba presentando la crisis demográfica que hay alrededor del mundo. Tal vez podríamos por algún punto conectarlo con todo este asunto de los matrimonios, los no matrimonios, las parejas jóvenes que no quieren tener hijos. Tal vez uno. Los argumentos que te los he mencionado en el pasado los volví a ver hoy. El mundo está peligroso, yo no quiero traer un hijo a un mundo peligroso. O es que la economía está mala. No se puede mantener, no se consigue casa. Si conseguimos un apartamento, solamente podemos tener, disculpa, un hijo, tal vez dos. Porque no hay tantos cuartos o no hay tanto ingreso. Y entonces ya se está normalizando el que no hayan familias grandes. Pero no olvides que hay una población en el mundo que está creciendo bien rápido, que no son creyentes cristianos. Tienen su fe, pero no son cristianos y no son bíblicos, creen otras cosas y creen en otro libro, que ellos no tienen ningún problema en tener 4 y 5 mientras
otros jóvenes quieren tener uno o ninguno. Curioso, pero a veces quieren tener 3 perros y 2 gatos. Pero tener niños no, ¿verdad? Se está hablando y se ha normalizado tanto que ya nadie se escandaliza. Curioso, curioso, ¿verdad que sí? Pero mire, si hay tantos divorcios, el que viene subiendo y ve estos números y se entera que tantas amistades y familiares terminan no juntos, pues ¿qué va a decir? No, yo creo que no me voy a casar. Mejor me quedo sin casar. Algunos piensan eso. O no voy a casarme haciendo ceremonias y papeles. No quiero estar solo sola, voy a tener a alguien al lado y si sale bien, bien, y si no, pues entonces la puerta está abierta y cada cual sale para su lado. Como que se le ha dado un mal nombre, una mala presencia a lo que es el matrimonio. Pero la cultura se metió muy, obviamente incide Satanás y el mundo y la carne son las que están tratando de determinar las cosas, las reglas de juego. Y cuando tú tienes legislaturas que la mayoría de los legisladores o los gobernantes o las personas que están en la ¿verdad? En la judicatura, en lo judicial, las personas que están en la toma de decisiones que afectan a toda una población y la mayoría son no creyentes, ¿qué tú puedes esperar? Que tú y yo esperábamos que pasara. Y así van las cosas. Y así van las cosas. Pero volvemos a lo que estamos leyendo. Dice, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Versículo 24, Efesios 5. Así que, y ese así que es que está haciendo esa unión, empatando una idea, un punto, una enseñanza con lo próximo que viene. Eso ayuda a nosotros a tener contexto. No olvidemos el contexto histórico, cultural en que se estaba escribiendo esto y lo tenemos que ver cómo lo podemos unir y pararlo uno frente al otro con lo que se vive hoy. Y tenemos el reto de ver si o hacemos lo que Dios quiere y lo ponemos en práctica para estar en su voluntad o hacemos lo que nos dé la gana. Hemos hecho lo que nos da la gana y así vamos. Y así vamos. Dice el versículo 24, así que, o sea, debido a, ¿verdad? Con relación a lo anterior, como la iglesia está sujeta a Cristo, porque Cristo es nuestra cabeza, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, Él es nuestro comandante en jefe, nosotros estamos unidos todos en el cuerpo, todas las partes son valiosas, son importantes, pero el jefe grande es nuestro Salvador Jesucristo, porque esa analogía la está haciendo el Señor en su propia palabra, así la creemos y así la proclamamos. Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Para ponerlo bien simple, y no se oye bien, dice, tienes que hacer lo que tu marido te dice que hagas. ¡Wow! Eso está muy fuerte de aceptar, lo entiendo. Digamos, y aquí donde la cosa se pone interesante, que la idea del marido es una idea mala, peligrosa, alocada, puede traer una ruina financiera, puede poner en riesgo el matrimonio, puede, no sé, tal vez una determinación incorrecta de cómo se va a criar a los hijos, que esto no va a salir bien. La mujer tiene su sabiduría y tiene su espacio para dar su parecer. Y eso es cierto. Pero no dejemos fuera lo que estamos leyendo. Que las casadas lo estén, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Aquí el éxito sería un marido creyente, un marido sabio, un marido prudente. Un marido que busca buen consejo, que al dar pasos lo considera y ora. La oración, que es un tema que quiero tocar después de lo que estamos tocando en estos días, en los episodios recientes, es demasiado esencial. Parece un cliché cuando dicen, hay que orar, pero es que es cierto. Grandes líderes, empresarios, grandes líderes,
de organizaciones cristianas, organizaciones sin fines de lucro y en diferentes ámbitos, personas cristianas, en algún punto dado de sus testimonios le van a decir que la oración era fundamental. Obviamente el estudio de la Escritura, pero orar y presentar todo ante el Señor, y sobre todo cuando admitimos que no sabemos qué rayos estamos haciendo o no sabemos qué vamos a hacer, eso viene bien cuando uno va delante del Señor. Se toman muchas decisiones bajo los techos de las casas donde no está Dios en el asunto. Son más bien ganas o otro tipo de intereses que se meten de por medio. Después vemos los resultados que son los que no eran correctos y después, ¿qué hacemos? Le pedimos a Dios que nos saque del hoyo que nosotros mismos traímos la pala. Nosotros mismos hicimos el hoyo, lo cavamos bastante profundo, más profundo de nuestra altura, y cuando nos dimos cuenta que queremos salir del hoyo no podemos porque se nos olvidó tener una escalera. Entonces le tenemos que pedir al Señor que nos saque de ese hoyo. Es una analogía que estoy haciendo. Pero básicamente eso es lo que hacemos nosotros con nuestras vidas. Dice, ahora viene la parte buena, que estoy seguro que algunas damas dicen, llega esa parte. Llega esa parte ahora. ¿A que no te atreves? No lo voy a leer. Dice, maridos, ahora cambió de dirección. Estaba hablando ahora a las damas, a la mujer casada, ¿verdad? Le dio información bien importante que viene del corazón de Dios, que sabe lo que nos conviene. Ahora se dirige a nosotros, al marido en este caso, al que esté casado. Yo estoy viudo en este momento, pero tuve un matrimonio de casi técnicamente 33 años. Maridos, amad a vuestras mujeres. Lo dice ahí, no es eso de ser un pisoteador, abusivo, dictatorial, frío, porque a la mujer le gusta, ¿verdad? Está alambrada de cierta manera en cuanto a los sentimientos, en cuanto a las expectativas de palabras. Y nosotros lo resolvemos bien fácil. Ella sabe. Ella sabe. No, se demuestra y se dice porque esa es la expectativa. Entiendo que tal vez haya hombres que tienen una esposa que no es la más expresiva. No es muy cariñosa, pero tal vez esa es su manera de ser, tal vez fue el modelo que vio, pero tal vez es buena esposa, buena madre, buena consejera, buena compañía, fiel y todo. Y hay que sopesar, ¿verdad? Los temperamentos de la gente son distintos, varían de persona en persona. Y también no siempre lo voy a tomar porque si vamos a estar tratando de justificar o racionalizar muchas cosas en base a la experiencia que otros tuvieron, pues entonces nadie es culpable de nada. Pero no puedo obviar de que hay personas que el ámbito donde se criaron, el ambiente familiar, matrimonial al cual ellos estuvieron expuestos de sus padres, de alguna manera los influyó. Esperamos siempre que sea positiva, pero si no lo vieron bien, lo que ellos están arrastrando posiblemente es altamente probable que se manifieste en sus propios matrimonios. De un hombre que fue abusivo, sus hijos tal vez sean abusivos con su esposa, bueno, porque así se hacen las cosas, así era papi con mami. O mami siempre estaba humillando y maltratando a papi, pues viene la muchacha y hace lo mismo. A mí yo no voy a buscar un hombre, a mí no me van a pisotear. Y entonces se entra al matrimonio con unas expectativas donde ya a veces se habla de que si esto no sale bien, que lo estaba mencionando hace un rato atrás, ahora voy a completar el pensamiento, pues me divorcio. O la primera que me hagan, o cosas así, porque ya está eso, como esa carta para hacer esa movida en cualquier momento, porque bueno, pues no, por si acaso, está en el juego de Monopolio, que yo nunca he sido muy bueno jugándolo, pero sé que tiene unas cartas y unas tarjetas, hay una que es para salir de la cárcel, para salir libre. Pero las personas como que cargan con esa tarjeta de Monopolio en sus matrimonios y en la menor provocación, libre, me voy, entonces. Y no en balde los números están como están. Maridos, amad a vuestras mujeres.
como está hablando en términos plurales, por favor, que alguien no piense, mira, ves que se pueden tener muchas mujeres, porque dice mujeres, no, está hablando en términos generales, por favor, no seamos tan, queremos pasarnos de listo, sacando un texto fuera de contexto para tener un pretexto. Así, entonces vuelve y hace, nota el patrón que hace el Señor. Así como Cristo amó a la iglesia, o sea, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. A la mujer, a la esposa también le dijo, haz esto por esto. La analogía la une siempre a Cristo dentro de ese marco. Es una consistencia y eso no lo podemos obviar, porque ahí está la clave de poder llevar a cabo lo que se pide ahí. Es que se está refiriendo a creyentes. Cuando tú tienes parejas que no han creído, la idea siempre es buena, porque es de Dios, pero a ellos no ser del Señor, y por eso a veces uno recuerda la porción bíblica donde Pablo dice del yugo desigual. Es interesante cuando una mujer creyente se casa con un inconverso. Hay márgenes de error, aunque hay historias de victoria del Señor cuando la persona llega a los pies de Cristo, pero hay margen de error. Igual que un hombre creyente se enamora de una dama que no es creyente. Pues, ¿qué podría pasar? ¿Tú crees que van a haber diferencias, desavenencias, roces, discusiones? Sí, seguro, porque una persona está en una página y la otra está en otra. Uno lo ve de la carne mundano y por lo que conoce, el otro dice, bueno, la palabra de Dios dice, ya viene este, o ya viene esta a sacarme la Biblia. Dios tiene mucha gracia y misericordia para con nosotros, ¿verdad? ¿Qué te parece? Ya voy terminando, para entonces seguir más adelante. Pero creo que el punto está claro. Ves cómo la cultura, con el pasar del tiempo, ha ido moviendo las cosas del lugar y ya no se parecen. Porque va del orden que había al principio de todo al desorden. Esa le llaman la ley de la termodinámica, donde las cosas estaban en un orden. Cuando todo empezó, todo estaba bien. Dios dijo, y vio Dios que estaba bien. Entra el pecado y las cosas han ido en franco deterioro. No van mejorando. Inclusive en Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, y los hombres malos irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. A los engañadores los engañan ellos también. O sea, un negocio en que todos ellos pierden, pero siguen engañando. Dice, maridos, déjame leer el 24 otra vez. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella completamente hasta la muerte. Se entregó totalmente, ¿verdad? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La voluntad de Dios, y además al ser justificados, pues, ya estamos justificados delante de Dios y tenemos el perdón de pecados, pero a nivel corporativo la iglesia es del Señor, le pertenece al Señor, Él viene por ella, viene a buscarnos y nos va a sacar de aquí. Esperamos que sea pronto. El versículo 28, así también insiste en los maridos, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Es una orden que viene de Dios. Te lo está diciendo el Señor, pero amar es una decisión. Si lo dejas es que no lo siento. Cuando hemos llevado todo a lo sensorial, yo no tomo una acción hasta que yo no lo sienta o hasta que yo no sienta de parte de Dios. Ese lenguaje yo le tengo mucho temor porque no sé lo que quieren decir. Si es una corazonada, mira los pelos como se me paran los pelos. Y todo es así. Si esos elementos no están, entonces Dios no está. O yo estoy aquí hablando ahora mismo la palabra de Dios y pasa la brisa. Y está muy agradable y la sombra aquí, esta sombra de este árbol está excelente. Y yo puedo decir, ese es el Espíritu, ahí está, el Espíritu Santo está pasando aquí ahora mismo, mira la brisa cómo me da. Y todo lo espiritualizo todo. Entonces me estoy olvidando de lo que dice la Escritura. Vamos a lo que dice la Escritura. Dios se hace responsable de su palabra. Queda en nosotros oírla, obedecerla, creerla, ¿verdad?
entenderla y ponerla en práctica. Y Dios se hace cargo de lo de Él. Él no tiene ningún problema con eso. Pero estamos dispuestos a obedecer. Ahí está la pregunta. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y como decimos en Puerto Rico, pero aquel no se quiere para nada. Bueno, si no se quiere para nada, no va a poder querer a más nadie si no se quiere a sí mismo, ¿verdad? Causa y efecto. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, porque sigue unido el contexto a la instrucción que se le dio al marido. La sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cuidadores. Sustento. Y yo sé que otro elemento que está afectando grandemente, que es cultural, geopolítico, es la economía. La economía ha forzado a que no tanto el hombre, sino hombre y mujer se lancen a la calle a buscar trabajo porque las cosas están caras para pagar una casa, un vehículo, el colegio, la comida, las utilidades, ¿verdad? Como el teléfono, el agua, la electricidad, etc. Y se quiere vivir cierto estándar de vida. Pues los dos se tiraron a la calle. ¿Qué trajo eso? Bueno, que el niño bien temprano, ya está siendo cuidados por otros. Los preescolares, o sea, antes de ir a la escuela. Entonces después van a la escuela y sigue por ahí para abajo. Ya ahí el niño empezó a independizarse indirectamente de los padres. Porque ya están una cantidad bastante grande de horas uno sin ver al otro. El marido está por allá, la esposa está por allá y los hijos están por allá. He leído en artículos, me da una pena que no tengo uno de frente, pero tú puedes buscar esa información, de mujeres que realmente quisieran dejar de trabajar porque quieren disfrutarse y criar a sus hijos pequeños hasta lo más que puedan. Invertir en ellos, tener memorias, educarlos, enseñarles cosas que les sirvan en la vida y reírse con ellos y todo. Y sufrir con ellos también, cuando a veces tienen sus berrinches. Y no pueden porque tienen que trabajar. Muchas mujeres que están trabajando que quisieran dejar de trabajar, pero no pueden. Otras, me gustaría trabajar para poder ayudar y aportar. Pero una vez escuché que el trabajo más importante del mundo lo tiene una madre. Es la de criar a un ser humano. Un ser humano que podría impactar la humanidad como lo hizo Adolfo Hitler, de manera negativa. No fue que fue culpa de la mamá de él, pero mire el impacto que un solo ser humano puede causar. Así de la responsabilidad que tiene una madre cuando tiene un hijo o una hija ante sí, que puede tener una persona que puede revolucionar el mundo. Una persona que cuando crezca a lo mejor trae, ¿verdad? El Señor la utiliza para traer una cura de una enfermedad. O una persona tipo Billy Graham, un gran predicador. O un médico, un maestro. Que tal vez algún niño sale y se convierte en un criminal. Eso no lo sabemos, pero lo importante es que la madre sepa, eso es el punto que quiero traer aquí, que eso es una gran responsabilidad. Que no lo vea como, pero criar muchachos, cambiar pañales, esto no es lo mío. Y entonces uno ve muchas jóvenes en las redes sociales, yo no quiero tener hijos. Yo quiero hacer lo mío, yo tengo sueños, yo quiero conocer el mundo, y qué sé yo qué, yo. Sin embargo, a ellos los tuvieron. Y sus padres, a veces tal vez con gran sacrificio, y ahora se sienten con todo ese empoderamiento de decir, yo soy el capitán de esta nave. Y los hombres también, ¿verdad? Yo soy el capitán de esta nave y aquí mando yo. No en balde estamos como estamos. Tengo que dejarlo aquí. Pero la cultura sigue afectando la humanidad en muchos casos negativa, en forma negativa. ¿Dónde queda la voluntad de Dios, de su palabra? Se los olvida al mundo que Dios un día va a intervenir grandemente en el planeta Tierra. El dueño de la casa regresa. Viene la tribulación, viene el anticristo. La gente sigue queriendo vivir a sus anchas, a como bien le parece lo interpretan, sin filtrar nada con la palabra de Dios, con la Biblia. Porque como eso es religión, y eso es un documento arcaico,
fosilizado. Y eso ya no se atempera a estos tiempos. Y así son los argumentos. Pero no vamos a hacer quedar mal al Señor. El Señor sabe exactamente en qué dirección van las cosas. El Señor sabe. Y estamos yendo, tal como Él lo anticipó en su escritura, cuál iba a ser la actitud de la humanidad en los postreros tiempos. Estamos en los postreros tiempos de la dispensación de la gracia. En cualquier momento el Señor viene y saca a la iglesia de aquí. Y luego viene la tribulación. Vienen entonces después postreros tiempos, ¿verdad? En esa tribulación, antes de que llegue Jesucristo con gran poder desde las nubes, establece su reino milenial. Y al final del milenio, que Satanás es soltado brevemente y consigue clientela, sorprendentemente, estando Cristo aquí ya 1000 años, poniendo todos los reinos a los pies del Padre. Pero siempre hay una reyerta, se forma una escaramuza, no sé cuánto tiempo durará eso, pero entonces ya ahí sí que llega el final de las cosas, Satanás detenido completamente, va para el lago de fuego, los que no estaban en el libro de la vida van para el lago de fuego, el anticristo, la bestia, el falso profeta, los demonios, todos van para el lago de fuego, todos los que no han creído. Y luego viene esta eternidad en que ya no habrá llanto ni dolor, no habrá pecado, no habrá la influencia satánica. Todo a su debido tiempo, pero escrito está. Así van a ser las cosas. Al final, Dios gana. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Lo dice la palabra de Dios. Es sorprendente que todavía haya humanidad. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero ese estado de cosas no se va a quedar así para siempre. El Señor va a dar su próximo paso pronto. Hasta aquí Grace 21, gracias para el siglo XXI, gracias por tu tiempo. Este episodio tomó bastante tiempo, estoy haciéndolo un poquito más extenso porque tengo que aprovechar las oportunidades que tengo para preparar contenido. Gracias por tus oraciones y por tu apoyo. Que el Señor te bendiga mucho.